en blindar el Estado en seguridad. Les puedo decir que, claro, que reconocemos la emergencia en materia de inseguridad y que estamos proponiendo que se blinde el Estado de Jalisco con la participación de toda la sociedad. Pero ¿cuál es la responsabilidad del Estado? No puede volver a participar el Congreso, los partidos políticos y los amigos del gobernador en turno frente a la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, ni siquiera con organismos como el ITEI, que deben garantizar la absoluta vinculación de los ciudadanos formados para esos efectos. Tenemos universidades públicas y privadas, tenemos colegios de profesionistas, tenemos organizaciones civiles que han hecho más por el medio ambiente que el propio gobierno del Estado. Y me refiero a ciudadanos que, a pesar de ser empresarios, han invertido parte de su vida para defender el lago de Chapala, que han sido reconocidos por diversos partidos para ser contendientes, pero la esencia es su conocimiento y autoridad moral para la defensa. Entonces, si tenemos ciudadanos que han llegado a ser más que el Estado en temas como el medio ambiente y la filantropía, porque en la seguridad no podemos tener, por supuesto, universidades, asociaciones y colegios de profesionales. Necesitamos blindar el Estado de Jalisco en materia de seguridad, formando y sacando al Estado, porque acabar con la corrupción que nos flagela en todo el país y en el Estado no va a ser cosa de 2 meses, ni de 2 años, ni de un sexenio. Necesitamos dar los primeros pasos en una propuesta de emergencia, y ese blindaje para la seguridad que a todos nos preocupa implica los primeros pasos en materia de participación de toda la sociedad. Me refiero a la importancia fundamental que tienen las universidades públicas y privadas. Y ese es uno de los temas que yo diría que más hemos tratado los candidatos al gobierno del Estado. Pero sí les puedo anticipar en qué me distingo del resto de los candidatos. En que pocos conocen las verdaderas causas del problema de salud pública en Jalisco, como alguien que fue un gran deportista, un profesional de la activación física y que cree que la prevención de la salud es fundamental invirtiendo en los niños. A mí me parece que la próxima generación de jaliscienses son los niños, y yo creo que invertir en reconvertir a nuestros futuros ciudadanos jaliscienses implica activar físicamente, no en motivar el medallismo que solo sirve para que los políticos se nutran de campeonatos nacionales que no nos han servido en el concierto internacional. Preferiría que tuviéramos la salud en Jalisco que tienen los niños de España, los niños de Canadá, los niños de Argentina, los niños de Brasil, los niños de Cuba. Hemos aprendido de la experiencia de lo que ha sido invertir en activación física para la prevención de la salud. Quiere decir que si nosotros invertimos en educación, podemos contribuir a una nueva cultura nutricional, una nueva cultura de la paz. Porque alguien que es educado no tiene por qué ser violento contra la mujer. Porque alguien que es educado no tiene por qué subnutricionarse. Alguien que es educado no puede ser un obeso para nutrir las estadísticas vergonzosas de tener emergencia estatal de obesidad infantil. Eso es Jalisco. Lo han publicado los medios y lo ha publicado la Organización Mundial de la Salud. No somos además el número 1 en problemas de diabetes en adultos, ni enfermedades solo cardiovasculares relacionadas con el sedentarismo. Tenemos a la infancia más obesa del mundo. Por lo tanto, en Jalisco, que ocupamos el 3er lugar a nivel nacional, algo tenemos que hacer en el Estado para activar físicamente a los niños. Tenemos entonces pendiente que la educación es el instrumento para reconvertir a la sociedad de Jalisco. Y no lo digo como un eslogan publicitario, como todos los políticos que creen que con la educación podemos resolver cualquier problema, como lo hicieron en Singapur.
hablo de cosas reales, a través de la escuela, a través de la preparatoria, de la secundaria y de todos los niveles, es como vamos a poder lograr reconvertir a la próxima generación de jaliscienses. Por eso hablo de invertir primero en los niños, llevando la Filarmónica de Jalisco a Chapalita, para que lo vean las señoras que viven ahí en Providencia. Resolvemos la filantropía para que compren un boleto, pero no creamos nuevos públicos. Nadie va a sentir el impacto y el placer estético de escuchar a Mozart o Bach porque le inviten un boleto con la Filarmónica. Necesitamos llevar a los niños a que sepan el placer estético de escuchar la música culta. No los adultos, no nosotros, como algunos no quieren hacer ejercicio después de comer, sino dormir la siesta. Pero los niños no tienen por qué ser el destino de un origen. Sostengo que origen no es destino. Y si yo soy hijo de un alcohólico, no tengo por qué heredar el alcoholismo. Se aprende desde el núcleo familiar. Creo fervientemente en la familia. Creo en la educación de todos los niveles de la población. Y creo que a través de la educación podemos desarrollar esos nuevos públicos en el arte, esos ciudadanos sanos que activen físicamente. Y en todos los sentidos, el Estado tiene que invertir en infraestructura y en cultura para la activación física, que puede ser a través de la caminata, en los cerros, en el ecoturismo. Pero no lo podemos hacer si no lo llevamos hasta las casas. Porque al final Jalisco sigue teniendo en el núcleo familiar el primer aliado para la educación hacia una nueva sociedad. Por eso cuando hablamos de educación no hablamos de la universidad. Cuando hablamos de educación no hablamos de los nuevos presupuestos para el sector, el sistema educativo estatal. Hablamos de toda la educación. Los que nos hemos formado en la educación sabemos que es el primer instrumento del proceso civilizatorio. He dedicado 39 años de mi vida para entender esa reconversión de las civilizaciones. Y no me refiero solamente a la griega y a la mesopotámica y a la egipcia. Es la educación el instrumento fundamental para llegar a ser una civilización. Y si nosotros tenemos una degradación de la sociedad en su conjunto, necesitamos voltear a la educación. Y por una sencilla razón, a ninguno de los que egresamos de una universidad pública nos dijeron que éramos formados para ser ricos. Nos formaron para ser libres, somos ciudadanos emancipados. Por eso notarán que el candidato de la izquierda lo dice con tanta naturalidad, que el respeto absoluto es característica fundamental. Cada quien tiene derecho de vivir sexualmente como le plazca. Y cada quien tiene derecho de rezarle al santo que quiera. Estoy de acuerdo en que nos hinquemos con el pueblo, pero no por eso tengo que rezar como cada quien me lo pida. Eso es individual y el respeto absoluto de la verdadera izquierda es ese, que cada quien sea capaz de desarrollar todas las posibilidades que tiene de manera responsable con el Estado junto a ellos. Por eso hablamos nosotros de gobernanza, del derecho que tienen a ser librepensadores todos los ciudadanos, esa forma de gobernanza, esa forma de libertad individual, esa forma de la avanzada de toda la civilización, son propuestas de la izquierda de cualquier parte del mundo. Cuando decimos entonces que venimos de izquierda, no somos guerrilleros ni provenimos de la izquierda beligerante de nadie. Es más, si yo insisto en que soy el único candidato de izquierda, es porque yo creo en la educación, en el respeto a las mujeres, en la igualdad absoluta, en el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y en la libertad de pensamiento que incluye la libertad religiosa. Eso es la izquierda en cualquier parte del mundo. Y termino diciendo que por eso tenemos alianzas, porque somos una izquierda pacifista, que tenemos verdaderamente convicción de la cultura de la paz. A nosotros no nos verán beligerantes en ningún debate ni en ninguna... No tengo ninguna opinión
sobre la personalidad de cada candidato o candidata. He estudiado para tener argumentos que proponerle al Estado y por lo tanto soy escribiente del debate. Mi primer libro fue sobre debate y les puedo asegurar que quien tiene un descalificativo para su oponente o adversario no tiene argumentos para proponer. Por eso no creo en los ataques que se han dado en algunos debates, ni me voy a enganchar, porque me parece que quien los hace es porque le han faltado razones. Así que olvídense que yo hable mal de un candidato ni a presidente, ni a gobernador, ni a diputado, ni a senador. La izquierda que represento, pacifista, no tiene cualificativos y descalificaciones para nadie. Tiene propuestas que deben ser dadas a conocer. Estoy a sus órdenes. Candidato, de manera particular en sus recorridos, ¿qué necesidades detecta en municipios de la región Sierra de Amula y Costa Sur? Primero que nada, educación, por supuesto, inseguridad y una terrible carencia de servicios médicos, que sumadas a las carreteras abandonadas en mantenimiento, carreteras que son en realidad sacacosechas, me parece que tenemos un rezago para la costa sur histórica. Probablemente me vaya a ver exagerado, pero salvo que el Estado nos demuestre lo contrario, es la región más rezagada del estado de Jalisco. Ni siquiera en Ocotlán encontré la exclusión histórica de los huirráricas, ¿no? Huirráricas están integrados a la Universidad de Guadalajara, pero aquí he encontrado gente que apenas sabe leer en Telcruz, que apenas tiene cómo garantizar que sus casas no se van a derrumbar en Cihuatlán, y personas que apenas saben leer en cualquier municipio de lo largo de la costa sur, que es la región más larga del estado de Jalisco, como ustedes saben, con la misma carretera desde hace 50 o 60 años. Sí mejorada, sí mantenida, pero la misma carretera, y me parece que la costa sur no merece ese trato, porque de aquí han salido ministros, secretarios de Estado, gobernadores del estado de Jalisco han provenido de la costa sur, y me parece que el abandono que tiene la costa, con una impresionante migración e incluso implosión demográfica. Parece raro que encontremos implosión, pero por ejemplo la hermosísima zona con la ciudad de la costa sur que acabamos de ir aquí en la costa sur, no, la otra de que acaba, Jutla, que no tiene los servicios para ser pueblo mágico, pero tiene todas las características, tiene implosión demográfica. Es decir, sus habitantes se van mejor a trabajar a Estados Unidos e invierten con remesas. Entonces me parece que la implosión que presenta no nomás Ejutla, sino también propio Cihuatlán, Villa Purificación, me parece que es preocupante. Y si a eso agregamos que el exsecretario, el delegado del ISSSTE asesinado provenía de Autlán, el diputado local del PRD provenía de la región de esta costa sur, y uno de los mejores activistas ciudadanos, Chava Magaña, también provenía de la región, tendríamos que agregar el rosario de comandantes de la policía, de jefes policiales, expresidentes municipales, que han sido asesinados en la costa sur. Por lo tanto, la convertirían en el foco rojo de la inseguridad de Jalisco también. Cinturón rojo. En este sentido, habla del rezago. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en ese sentido? Primero tenemos que incentivar la inversión en la región para generar trabajo, para generar competitividad con todos los aspectos de la producción social. Perdón que le llame así, pero los sociocríticos hemos formado con esos. La
producción social incluye todos los aspectos de la sustentabilidad de una región. Necesitamos mayor empleo, mayor sustentabilidad natural, porque cualquier empresa que viene a sacar el mineral contamina los mantos freáticos y presiona a todos los poderes para que se siga haciendo, como es el caso de Peña Colorado. Por ejemplo, me parece que tenemos que invertir en todos los aspectos, que juntos generan la competitividad que requerimos, con muy bajo nivel el estado de Jalisco y el país. Y por supuesto, el eje estratégico sigue siendo la educación. Necesitamos reconvertir la pirámide de productividad, de competitividad de la población, y una vez que generemos verdaderos profesionales formados científicamente, habrá emprendurismo. Y no es como algunos creemos con un apoyo económico directo, sino con la capacidad de emprender libremente. A mí me enseñaron en la Universidad de Guadalajara que podía ser profesionista liberal, por eso estudié arquitectura. Y en cualquier carrera sabemos hacer autoempleo. El autoempleo es una de las posibilidades básicas de una región deprimida por el empleo, deprimida por la migración, deprimida por la tala inmoderada, deprimida por la contaminación de los mantos freáticos. Necesitamos invertir muchísimo más en el autoempleo y el emprendedurismo. Candidato, ¿cómo resolver o qué hacer ante uno de los problemas más delicados que tenemos no solo en la región sino en todo el estado, como es el tema de la violencia y de las desapariciones? Blindaje del Estado. Había hablado yo de que lamentablemente en esas desapariciones, que son ya más de 3,000 en Jalisco, existe un gran número de menores de edad, incluso niños. Y ese blindaje depende de la participación de todas las instituciones en torno al gobierno del Estado y los ciudadanos. Por eso en un principio he propuesto y reitero que no podemos tener un fiscal anticorrupción, fiscal general de seguridad y además responsables de la seguridad que sean los amigos del gobernador. Necesitamos las instituciones de educación, las instituciones profesionales, los colegios de profesionistas, toda la sociedad, incluidas las iglesias, participando en un blindaje social. Es muy importante considerar que la iglesia A, B y C tienen muchísima responsabilidad, porque tenemos fieles que acuden a estas instituciones a escuchar consejos. Si no tenemos posibilidad de tenerlos en una escuela porque son adultos o son feligreses, pues serán las instituciones religiosas. Más allá de Juárez, tienen mucho que hacer en el proceso civilizatorio. Yo como diputado le firmé y le entregamos un reconocimiento al cardenal. Yo reconozco el papel civilizatorio de las religiones. No las tengo ni las ejerzo, pero soy respetuoso. Somos una izquierda liberal muy respetuosa. Me parece muy importante que el blindaje incluya a todas las instituciones. Candidato, comentaba que muchos de los temas que usted está abordando tienen fundamento, tienen base en lo que es la parte de la educación. Sí. Habla de invertirle en la parte de la educación, sobre todo en los niveles básicos, y sobre eso me surgen dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero se le ocurre o cuánto tiempo, cuánto dinero tiene usted en mente que pueden llevar a implementar todas estas cuestiones que usted propone, y en cuánto tiempo se podría empezar a ver resultados de una estructura social más consolidada si se va a comenzar, por ejemplo, con los niños? Esa sería la primera pregunta. Y la otra tiene que ver con la parte de la universidad. Es indudable que hay una ventaja de uno de los candidatos a nivel de presidencia de la República, que plantea abrir la puerta sin exámenes y sin restricciones para cualquier gente que pueda acceder a la universidad en términos generales. Me imagino que aquí en el estado pues tendrá que apoyarse mucho con la Universidad de Guadalajara.
cuando hay ciertas limitaciones en infraestructura y cuando hay cuestiones de esa naturaleza. ¿Cuál sería la postura que usted tendría también ante la posibilidad de que tuviéramos un presidente de la República que dice que se va a abrir sin ninguna restricción y sin ningún examen de admisión, básicamente, y la posibilidad de que usted pudiera quedar también como gobernador del estado? ¿Cómo lidiaríamos con eso? Yo creo que los científicos debemos diferenciar entre aspiraciones, deseos y realidad concreta. Eso es fundamental para un socio crítico. Y me parece que en la campaña ha sido plagada de aspiraciones. No confundir, porque la realidad concreta no nos permite en 6 años, siendo objetivos, llegar a ese sueño que yo también quisiera. En todo caso, son aspiraciones también mías, pero ¿cómo lograrlo? Tendría que empezar a hacer una realidad en un país que está en uno de los niveles más lejanos en competitividad, en uno de los peores escenarios del mundo. No, pues estamos teniendo que reconocer que una cosa es lo que deseamos y otra lo que se puede hacer. Primero, porque no es nomás abrir las puertas de cualquier institución para que tengamos filas, abandonando el trabajo, la productividad, incluso los proyectos de vida para enrolarse en un estudio. Si así fuera, tendríamos el milagro cubano, es decir, lo que hizo el Che Guevara, lo que hizo Fidel Castro. No, pues si así fuera, necesitamos primero el estado caótico que se debe reconstruir. No tenemos eso. Tenemos instituciones donde habría que preguntarle a las instituciones si eso harían. Ahora bien, si cualquier presidente cree que podemos todo el recurso federal del Estado Nacional dedicarlo a la educación, podemos resolver muchos problemas, pero no vamos a resolver la mayoría, porque requiere recursos, la infraestructura hospitalaria, requiere recursos, la prevención de la salud a través del deporte, requiere recursos, la educación, sí, enormemente, pero no es el único pendiente que le tiene el Estado mexicano. Yo quisiera que mis 4 hijos entraran por la puerta grande a una universidad, pero tuvieron que concursar, porque esas son las normas del Estado y son las normas del país. Es decir, no puedo considerar que mis aspiraciones de absoluta igualdad con el hecho de que yo llegue al Estado se van a lograr. Tendríamos que entrar en un estado de emergencia, y sí creo que la educación es fundamental. Eso sí, me parece que el principal pendiente que tiene el Estado de Jalisco y México es la educación, porque se ha convertido la educación solo en un tema de campaña y demagógico. Y yo estoy convencido que el interés de un verdadero estadista es la próxima generación. Por eso hablo de utilizar la educación contra todos los flagelos. Y voy a citar uno que es gravísimo: el embarazo adolescente no deseado. No lo vamos a resolver persiguiendo a los abortistas y llevándolos al infierno. Lo vamos a resolver con educación sexual en todos los niveles de enseñanza. Y no los vamos a resolver rezando, los vamos a resolver reconociendo el problema, que es la realidad concreta. Tenemos un problema gravísimo del embarazo adolescente en municipios específicos. Por ejemplo, Tlajomulco, donde no solamente hay el embarazo no deseado, que es de alto riesgo antes de los 18 años, tenemos el segundo embarazo. Es decir, aparte de una niña que ha sido convencida o ha tenido ese derrotero, decide continuar por el mismo derrotero y abandonar la posibilidad de ser universitaria. Y ese es uno de los problemas que tenemos para que continúen la preparatoria, continúen en la secundaria. Abandono de la secundaria por embarazo no deseado es impresionante en Jalisco. Entonces habría que invertir en educación para prevenir el embarazo no deseado, la subnutrición, todos los flagelos que nosotros hablemos, incluyendo la inseguridad, tendríamos en la educación y nuestro. Pero estamos cayendo en el error de Estados Unidos de querer ser la copia barata, en decir,
a los jovencitas que salen embarazadas hay que darles becas. Entonces, en Estados Unidos muchas niñas se embarazan con el propósito de recibir un dinero, salirse de su casa y ser libres, supuestamente. Aquí yo escucho a muchas niñas que dicen, si salgo embarazada el gobierno me va a apoyar. Yo le he preguntado a niñas de 14 años que salieron embarazadas, le digo, bueno, el dinero que tú vas a tomar de tu beca es para que tú sigas estudiando y eso. Me dice, bueno, pues sí, pero lo que yo quería es esto con ese dinero. O sea, no lo ven como una ayuda para seguir creciendo, estudiando. Por eso hablo de educación. Exacto. Si mi hija es educada para esa forma libertaria, Concientizada. no sé si mi hija ha pensado tener relaciones sexuales antes de los 18, tiene 15. Pero si ella decide tener relaciones sexuales, lo hará una vez que le hemos enseñado su mamá y yo todos los compromisos que implica la sexualidad responsable. Y eso lo aprende todos los alumnos de una escuela pública laica, incluyendo mi hija que está en un colegio privado, pero es laico. Entonces, ahí tienen educación sexual. Entonces, cualquier flagelo que nosotros encontremos en el país y en el Estado, tiene que ver con la educación. Por eso yo lo que comento teóricamente es que hacer una propuesta de gobierno no implica separarlos, porque van inevitablemente juntos. Y el caso de las mujeres que se embarazan y quieren volver a embarazarse, habiendo abandonado sus sueños de médico, de arquitecto, de abogado, es lamentable que no haya habido desarrollo de la conciencia en la familia para decirle primero estudiar que tener un hijo. Y no porque no queramos tener hijos, porque el proyecto personal de cualquier individuo, incluyendo a las niñas, debe ser defendido por el Estado, no resolviéndole el embarazo, sino evitándolo. Por eso hablo de la educación. Una niña de 11 años debe de saber la facilidad con la que puede embarazarse, porque sabemos que hay casos, además, de incesto en México, que son motivo de estudio de otras naciones sudamericanas, como en Uruguay. Tuve que conocer el caso de un incesto donde una niña mexicana estaba embarazada de su propio padre. Cosas que no vemos en los medios, tenemos que encontrar como datos estadísticos de la importancia de la educación que lograron en Uruguay con un presidente como José Mojica, de que lograron en Brasil con gobiernos libertarios, que lograron en Argentina con la impresionante crecimiento de la psicología social en Argentina, o que lo que han hecho en España con la impresionante desarrollo de la democracia. Entonces tenemos mucho que ver con todos los flagelos a partir de la educación. Candidato, también hablaba usted de incentivar o de apoyar de alguna manera la inversión privada también, pues como un elemento de desarrollo también de la región. A nosotros nos preocupa pues básicamente también aquí en la región. Hablaba de que no necesariamente tiene que ser con apoyos o con cuestiones de esa naturaleza. Dentro de esa situación, como para incentivar la inversión privada aquí en esta región, nosotros vemos los accesos carreteros, la infraestructura carretera como algo básico para lograr eso, para poder invitar inversionistas que les sea atractivo la región, pues tendríamos que tener también alguna infraestructura que ofrecerles para eso. Hay algunos candidatos que han ofrecido la reconstrucción total de todas las carreteras en el estado, incluyendo la Federal 80, que estamos hablando pues, que es una carretera federal, no es de injerencia estatal, pero también hay una que también a nosotros nos ayuda mucho, que es la carretera de Autlán a Ciudad Guzmán. Esa sí es estatal y también ha estado completamente abandonada. Sobre ese tema y también el tema del área metropolitana, que durante esta administración de plano ninguno de los tres presidentes municipales que la conforman lograron ponerse de acuerdo, pero tampoco se dio una mano de parte ni de los diputados ni del gobierno del estado. ¿Usted ha pensado en estos temas? ¿Los ha considerado? Sí, claro. ¿Tiene alguna propuesta sobre eso? Sigo creyendo que en los últimos 50 años ha habido descuido, particularmente para regiones como la costa sur. Porque una cosa es el mantenimiento, la sustitución de la carpeta asfáltica, y otra cosa es la poca conectividad.
que tenemos con los potenciales polos de desarrollo. Y hay poca conectividad, tan solo para ir a Telcruz, con esos flagelos todavía, la gente viviendo en casas de corteza y hablando difícilmente el español, se requieren carreteras. Y me parece que las carreteras son un detonante de la competitividad y de la inversión de México. Yo estoy pensando en el autoempleo, porque la inversión privada, aún la inversión microempresarial, son fundamentales. Yo creo en la microempresa, en el autoempleo, no en las transnacionales que extraen el subsuelo y que han saqueado los mantos freáticos de nuestro país y de nuestro estado. Yo creo en la microempresa, porque eso es lo que he visto que podemos generar y que lo que hemos tratado de motivar. Y yo creo que la microempresa responsable no va a flagelar la biomasa de este estado, como lo han hecho algunas compañías, talando inmoderadamente nuestros árboles, contaminando nuestros ríos, y sí van a hacer un ecosistema rentable para el ecoturismo, como por ejemplo el río Ayuquila, la laguna de Zapotlán, la estación de las Joyas, porque tenemos una sierra de Manantlán que ya quisiera cualquier país báltico. Si viniera un inglés, un nórdico, a ver lo que tiene toda la costa sur, sería verdaderamente un sueño. Del norte del país también vienen. Se desmayan cuando ven. Lo que pasa... Y sobre la infraestructura carretera, sobre el área metropolitana, ¿qué propondría? Necesitamos conectividad, porque hablamos mucho de la infraestructura carretera sin considerar que está ligado a la corrupción. Es decir, toda la propuesta que tengamos está ligada a algún flagelo. Si hablamos de la infraestructura hospitalaria, ha habido corrupción. Si hablamos de la infraestructura carretera, ha habido corrupción. Entonces resulta que el flagelo de la lucha anticorrupción, la propuesta de la lucha anticorrupción es básico para lograr eso. Porque yo he visto que los moches, las comisiones para hacer infraestructura, parece ser que son lo normal. Y no existe esa normalidad en ninguna parte del mundo desarrollado. Somos famosos en el mundo. Y yo vengo de un colegio de arquitectos donde un moche se puede convertir en una inflación de un presupuesto de más del 100%. Entonces, resulta una carretera, y les pongo un ejemplo. Hay un tramo en Huachinango que costó 12 millones de pesos, según un presidente municipal, y acabo de ir, y tiene medio kilómetro. Una glorieta que en 2 millones, que es un círculo de cemento compacto. Tú dices, oye, ¿por qué yo mi casa la pude construir con 800,000 pesos y tiene 200 metros cuadrados de terreno? Y luego vas a una obra donde hicieron una pequeña unidad de hospitalaria que tiene lo mismo para el pueblo que quieras y costó 8 millones de pesos. Y dices tú, oye, 10 veces su valor. Y así está el tren ligero, así está cualquier infraestructura de conectividad. Entonces resulta que gastamos muchísimo en el flagelo de la corrupción. Por eso al principio de la charla hablábamos de la necesidad de eficientar los recursos que tiene el país a través de la transparencia, la lucha anticorrupción. Yo propuse como presidente de un colegio que se libere la competitividad. El candidato de Acción Nacional me dijo, ¿cómo? Un izquierdista hablando del liberalismo en la economía. ¿Y cuál es el problema? El sistema es capitalista. Y no lo inventó el PRD, no lo inventó ningún izquierdista. Ese es el sistema que tenemos, incluso la obligatoriedad de no evadirlo en términos globales. Formamos parte del mundo. Si no, pues nos puede pasar lo que le pasó a la Unión Soviética, que se aisló y terminó peor que como estaba, porque ahorita, con un gobierno como el de Putin, perseguir a los homosexuales cuando eran la vanguardia de la libertad sexual y de la libertad, de la igualdad, ahora resulta que en Rusia, para los que vayan a ir al mundial, sepan que está prohibida la homosexualidad. Entonces el progreso pudiera ser un retroceso. Y México no se puede dar ese lujo cuando hablamos mucho del sueño de Morelos.
claro que el problema principal es la desigualdad. No se necesita ser un genio de la política para descubrir que tenemos impresionantes estadísticas de pobreza. 53 millones de mexicanos. Por supuesto que tenemos una criminalidad que no generó la pobreza, que es otro tema que yo he de decir. A ver, como candidato de la izquierda les debo decir que no es la pobreza la que genera nuestra miseria. Es la corrupción que no ha permitido perseguir a los verdaderos criminales y sí a ajustar cuentas con los delincuentes de pacotilla. Tenemos atestadas las cárceles de robacoches o roba esto, pero no tenemos a los criminales que han saqueado al país con miles de millones de dólares. Esa es la que nos preocupa para empezar, como por ahí lo dijo algún candidato, limpiando la casa de arriba para abajo. Las cárceles municipales tienen un Es impresionante. Tenemos gente con años detenida en las cárceles, mujeres y sin un juicio. Sin un juicio. Además, conozco ese flagelo, porque solía estar en un ayuntamiento donde oía una voz y era una mujer detenida con una puertita aquí y que tiene años sin recibir una sentencia, sin recibir juicio. Me parece que entonces la justicia está ligada también a la descomprensión de las cárceles para encontrar que no haya tal impunidad. Por eso hablo de la corrupción. Como ven, es muy difícil separar un tema de otro porque todo está ligado. Pero solo con una candidatura sociocrítica, intelectualmente formada, congruente, libre, como la que yo represento, lo podemos hacer. ¿Por qué digo que yo represento? Porque yo tendré la boca muy grande, pero tengo la cola muy chica. Y además 39 años de investigador y de publicar mi pensamiento, porque no lo he platicado. He escrito 4 libros, de los cuales los últimos 2 son sobre la gobernanza y el estado de Jalisco. Y hace mucho que los publiqué, hace más de 4 años. Entonces, por supuesto que acepté la candidatura porque ya gané con el hecho de que ustedes publiquen mis comentarios. Ojalá todos los candidatos tuvieran la misma formación cognitiva y entendieran de movilidad para que ya no sean rehenes los jaliscienses que mayoritariamente viven en Guadalajara de un solo pulpo. Estamos encarcelados por un solo poder en Guadalajara, los camioneros, aliados con los taxistas. Tenemos verdaderamente ahí un tema tremendo en Jalisco y Guadalajara, porque son Guadalajara y Puerto Vallarta que juntos representan casi el 90% de la población que permanece como rehén del transporte público. Y si así va a funcionar los equilibrios del poder, al rato llegará también a Autlán y a cualquier ciudad media del estado de Jalisco. Sí, porque digamos de la 40 hasta el municipio, Autlán es uno de los más grandes. Si vamos a la costa, Autlán es el referente, y el otro referente Ciudad Guzmán, son los municipios más grandes de Jalisco, y con una infraestructura carretera pésima, con un sistema de salud pésimo. Si usted va a la costa, lo que es de aquí a Cihuatlán, si tiene un accidente y si llega a Autlán, bien, más o menos es atendido, porque no tenemos los recursos ni los médicos necesarios para una intervención, ya sea un daño cerebral, una columna. Tenemos que irnos a Guadalajara, y si llegamos vivos ya es y fíjate, ni los de Puerto Vallarta. Es increíble que en Puerto Vallarta, que tienen turismo médico, no tengan hospitales, porque resulta que el turismo médico, pues sí, es para los franceses, los que vienen de otra parte del mundo y llegan a Vallarta para hacerse cualquier cirugía, pero los habitantes de Puerto Vallarta, así que lo que describiste es una realidad. Se tiene que llegar a Guadalajara cuando necesitamos hospitales de los 3 niveles de gobierno, con las 2 instituciones principales del país en cada ciudad regional. Me estoy hablando, son 7 regionales, mínimo tenemos que hacer 7 hospitales de primer nivel
para cada región. No los tenemos, y dicen, queremos que detone la costa. ¿Cómo va a detonar si no tiene los servicios básicos? Una inundación se inunda, un servicio médico no lo tiene. Llega a pasar un accidente en la Costa Grande, no sé qué van a hacer porque no hay ni lo más elemental. A veces no tienen ni siquiera hilo para coser una herida. Entonces hay que trasladarlo a Manzanillo, donde si no hay problemas por los literales, nos dejan pasar los pacientes de Cihuatlán a Manzanillo y los de Manzanillo dicen no vamos a recibir a los de Jalisco. Entonces es increíble todos los caos que hay, toda la infraestructura que falta. Usted, como candidato, ¿cuál sería la primera acción sobre estos temas? ¿Qué le parece si hablar de los primeros 100 días? Personal médico que atienda las emergencias, que es increíble que en Huachinango, en el Llano Grande, un piquete de alacrán elementalísimo para un niño, no encuentre un médico a partir de las 3 de la tarde. No tenemos ni médicos, infraestructura ni siquiera. Los primeros 100 días tenemos que llevar a todos los recursos humanos con las necesarias emergencias para que atiendan inmediatamente. Y por supuesto, un sexenio para invertir en infraestructura hospitalaria, uno en cada región del estado, que nos permita ya no tener que sufrir esa verdad. Me parece patético que tengan que transcurrir 3-4 horas, hay hasta 5 horas de travesía para alguien en un buen vehículo para llegar a ser atendidos en el hospital regional de tal o cual institución. Me parece que eso es fundamental, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Pues el día de ayer también en el debate hablando de salud, haciendo un candidato también hacía la idea de que unir los tres, el seguro y el seguro popular por Jalisco, para que hubiera mejores oportunidades para que pueda igualizar en todo, en tanto en medicamentos como en la atención. ¿Considera que sería Me parece viable. Sí, ser candidato de una opción diferente no nos hace no entender ese principio fundamental. Sí, por supuesto es viable. Necesitaríamos fundir el ISSSTE, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Seguro Popular, por supuesto, con los hospitales civiles, es decir, servicios médicos municipales en una sola institución. Si son 5 o 6 instituciones que atiendan de manera conjunta a la salud, no va a sobrar, porque estamos hablando de un asunto de vital importancia. Por eso ahora lo menos que podemos pedirle a cualquier institución es que, tratándose de una emergencia, no te trae su carnet. Oiga, si no lo atiende se va a morir la persona bien infartada. No hay eso, constitucionalmente no hay manera de que te impidan. Por eso hay orden de que todas las instituciones de cualquier origen atiendan. El problema es a la hora que no te atienden porque no eres de esa institución. Necesitamos, sí, unir y reconocer que no tenemos solamente el título de médico, alguien, o de arquitecto. Necesitamos que el Estado, lo digo porque por ahí es que soy médico, no, a ver, tú eres empresario, constructor, violador de todos los parámetros de la construcción, de acuerdo a lo que yo he demostrado como presidente del Colegio de Arquitectos. Tú no eres médico, eres empresario de artículos médicos y eres exitoso como empresario, pero los médicos que yo conozco son muy reconocidos científicamente, como nuestro médico de estudios de medicina forense, ¿no? Rivas Sousa, con más de 60 años ejerciendo la medicina forense. Ese sí es un médico. Pero cuando alguien se hace millonario vendiéndole medicamentos a las instituciones públicas, no puede ser que haya sido incólume con tantos millones ejerciendo como constructor. Yo no puedo decirles que soy arquitecto constructor cuando me he dedicado 39 años a enseñar sociocrítica. Sí, soy arquitecto, me formé arquitecto, pero yo soy sociocrítico principalmente.
y más después de ser diputado, nadie me la va a creer. Por último, de mi parte, ¿qué tan complicado ha sido para usted lidiar con una campaña en la que se están manejando en algunos municipios, hay alianzas entre diferentes partidos y que de repente en esos municipios a lo mejor están apoyando a otro candidato de otro partido que se supone que pues, están en alianza acá, pero no a nivel estado? ¿Qué tan complicado ha sido para usted manejar? Bueno, para mí ha sido fácil porque como soy profesional de la educación, yo le explico a todos los involucrados de lo que es una alianza. Y así como hay una alianza entre los conservadores de Angela Merkel con la socialdemocracia del partido alemán, y lo han hecho exitosamente, o así como se aliaron los conservadores y los marxistas para sacar a Pinochet en Chile, y así como se han aliado en cualquier parte del mundo, yo les explico que la política se inventó para evitar las guerras y que la única manera de entender la política sin estudiar ciencias políticas es la administración de los intereses de todos en una visión común. Y entonces si los partidos se pusieron de acuerdo con un gobierno con prioridades comunes, porque el problema de los jaliscienses es común, por eso ellos se fijan, he hablado de cómo la educación nos va a resolver, pero si alguien no lo entiende, yo primero lo explico, y si en algún caso tenemos un problema de autoestima que nos haga sentir revanchismo por no haber cumplido nuestras expectativas políticas, eso lo tenemos que resolver, porque si no lo